Ahora, vamos a abocarnos y ya vamos a meternos de lleno en qué es un modelo de lenguaje, cómo es que funcionan estos modelos de lenguaje que entienden el texto de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje no es más que representar, ¿sí? La forma en la que nosotros hablamos, la gramática, la semántica y la forma en que secuenciamos las palabras, ¿sí? Con estos modelos. Un modelo de lenguaje lo que hace es entender en distintos idiomas, ¿sí? Podemos tener, al principio los modelos servían solamente en inglés, después le fueron agregando, según los datos de entrenamiento, muchos más idiomas. Pero lo que hacen, ¿sí? Es justamente modelar el lenguaje, entender la semántica, la gramática y los conocimientos que nosotros podemos tener como humanos, ¿sí? Y lo que van trabajando es cómo ir armando esa secuencia de palabras para poder tener una respuesta que sea verosímil, que cumpla la gramática, que cumpla eh, la semántica y que tenga algo que ver con el contexto que le estamos pidiendo. Cuando yo le pedí qué es la IA generativa, no me dio una receta de cocina de cómo hacer lasaña, ¿sí? Me dio que es la IA generativa, entendió el contexto de la pregunta y me respondió sobre eso. Entonces, esa secuencia de palabras que tiene que tener cierta lógica, dado ese prompt que yo le pasé, la va a ir entendiendo, buscando el conocimiento que tiene internamente y me va a ir generando texto nuevo en base a ese conocimiento que tiene interno, siempre agregando cuál es la próxima palabra más probable y manteniendo esa secuencia de coherencia. No los quiero aburrir con la historia de los modelos de lenguaje, pero acá les puse de los años 90 hasta hace un par de años, ¿sí? De cómo fueron evolucionando esos modelos. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es este concepto que habíamos hablado de los modelos con la IA generativa. Si empezamos a ver en los años 90, tenían algunas variables muy chiquitas, ¿sí? Algunas pocas variables, pero a medida que empezaron a evolucionar y a querer resolver problemas cada vez más complejos y agregarle cada vez más memoria de contexto a todo esto, hubo la necesidad de aumentar la cantidad de parámetros, que eso era lo que yo les había dicho, que era agrandar los modelos. A más cantidad de parámetros, más grande es el modelo, problemas más grandes puede resolver. Si vemos puntualmente, hay un modelo muy importante que se llamó el Word2Vec, que es transformar palabras a vectores, que es lo que permite a las máquinas entender de manera numérica y poder operar cada una de las palabras, ¿sí? A eso se lo llama embeddings. Después vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de embeddings, ¿sí? Entonces, esto ya necesitaba entre 3 y 4 millones de parámetros internos para poder generar datos. Luego empezaron a partir del año 2017, toda la tecnología de modelos Transformer, los famosos GPTs, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Y empezó el GPT-2, el GPT-3, el GPT 3.5, GPT-4. Y si vamos viendo cómo van aumentando, ¿sí? Acá estamos hablando ya de billones, no millones, billones, ¿sí? Cómo estamos aumentando la cantidad de parámetros. Es decir, para lograr mejores tareas necesitamos más cantidad de parámetros. Al principio los modelos solo generaban texto, y después empezaron a poder hacer transferencias, a poder ser multitarea, empezaron a ser multimodal. Eso es algo que está muy de moda ahora. ¿Qué significa que un modelo sea multimodal? Que pueda recibir en formato vectorial, en formato de vectores, tanto imágenes como texto, como videos, como audios. Siempre que yo pueda digitalizar y transformar eso en algo que la máquina pueda entender, yo se lo puedo pasar y me va a interpretar qué es lo que estamos haciendo. Y eso se puede hacer porque tenemos modelos muy, muy grandes. Fíjense que acá estamos hablando de 700 billones, ¿sí? ¿Qué es un vector? Ahora vamos a verlo lo que es un vector. Pero un vector es convertir una palabra, en el caso que sea una palabra, en algo que la computadora pueda entenderlo como números, ¿sí? Es como si tuviésemos una secuencia de valores, ¿sí? Eso sería un vector. El concepto de lo que es esa palabra vectorizado, convertido a distintos valores. La máquina después puede operar matemáticamente con eso, ¿sí? Interno. Una imagen la digitalizo y la convierto también en eso, ¿sí? Pero quédense tranquilos que lo vamos a ir viendo. Ahora se los nombro como para que sepan de qué estamos hablando, nada más, ¿sí? Lo importante, aumentar la cantidad de parámetros para resolver problemas cada vez más complejos y más diversos. Incluso la capacidad de entender emociones.
Y eso es algo que si uno se pone a pensar, es algo muy loco, que la máquina entienda emociones, ¿sí? Eh, a veces asusta eso, ¿sí? Porque una vez responde. Tengo una amiga que ayer a la tarde me escribió y me dijo, ChatGPT me miente. Le pedí una tarea, quedó colgado, pasó 30 minutos, pasó una hora, le dije que no me había hecho la tarea, me pidió disculpas y me dijo que ya se ponía a trabajar. Y siguió colgado. Y entonces le dije, me estás mintiendo. No, no te estoy mintiendo, estoy trabajando, le contestaba. Los modelos del lenguaje tienden a querer responder siempre, ¿sí? Y eso va a ser un problema que nosotros vamos a tener que aprender a manejar, ¿sí? Que pueden tener ese problema de siempre querer darnos una respuesta y hasta se la pueden inventar, ¿sí? Entonces vamos a ver también eso cuando estemos trabajando con ChatGPT. ¿Cómo trabaja esto de la generación de texto internamente? Bueno, cuando yo quiero, por ejemplo, darle un prompt a una máquina, yo le puedo decir completamente texto. Entonces le digo, me encanta comer y este va a ser mi prompt, ¿sí? Y el modelo de lenguaje me lo va a completar totalmente de manera aleatoria y probabilística, va a empezar a generar distintas respuestas. Galletitas con queso crema, el pastel de carne de mi madre, con amigos afuera. Todo esto son respuestas que me puede llegar a generar un modelo de lenguaje en base a ese prompt de entrada que yo le estoy dando, ¿sí? ¿Cómo es que genera esto? Bueno, me lo genera generando palabra a palabra y manteniendo la secuencia lógica y que se entienda y tenga coherencia. Ahora, ¿cómo es que se entrenan estos modelos? Bueno, estos modelos se construyen a partir de aprendizaje autosupervisado. ¿Qué quiere decir esto de autosupervisado? Que estos modelos se autoetiquetan el conjunto de datos con el cual se van a entrenar. Y siempre lo van a hacer palabra a palabra. ¿Cómo es esto? Yo le decía recién, me encanta comer, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el modelo? Cuando yo quiera entrenar, por ejemplo, me encanta comer galletitas con queso crema, el modelo va a tomar esa frase completa y va a tratar de armarse su propio set de datos en base a esa frase. ¿Cómo hace eso? Toma una parte de la frase y dice, bueno, la próxima salida más probable es galletita. Toma la palabra galletita como parte de un prompt de entrada y dice la próxima palabra, entonces es con. Le agrega con a la frase y la próxima palabra es queso. Agrega queso al prompt y la próxima palabra es crema. Entonces, con una frase que yo le pase, este modelo, y acá viene la parte de autosupervisado, se autogenera, ¿sí?, su set de datos para entrenarse. Por eso, estos modelos fueron entrenados con un montón de datos de Internet, con un montón de datos de enciclopedia, le fueron pasando los textos y los modelos fueron haciendo este trabajo y se fueron entrenando con esto. ¿Qué captaron al hacer esto? Lo que captaron, ¿sí?, es cómo hablamos las personas. Entonces, cuando nosotros entrenamos un modelo de inteligencia artificial muy, muy grande, con muchos parámetros, ¿sí?, y lo entrenamos con millones y millones de palabras y de frases, lo que obtenemos es un modelo de lenguaje como que usamos con ChatGPT. Y no es el único modelo, ¿sí? Tenemos Llama, que ya tengo que actualizar esta foto, ya estamos por Llama 3. Este lo hace Meta, la gente de la ex Facebook, ¿sí? Este modelo es open source, es decir, nosotros lo podríamos instalar en nuestra máquina y usarlo. Tenemos Cloud, ¿sí?, que es otro modelo que son de la gente de Anthropic, que se los nombré, Gemini de Google, Windows Copilot, ChatGPT, y hay muchos más, ¿sí? Estos son los más conocidos. Todos estos modelos surgen de la tecnología de redes neuronales que se llama Transformers, ¿sí? Los Transformers surgieron por la necesidad de Google de poder trabajar con las traducciones y mejorar su traductor. Los modelos del lenguaje tienen un problema, que cuando trabajan con frases que son muy, muy largas, se empiezan a olvidar lo que tenían al principio de esa frase, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles fueron las dos primeras palabras que yo dije cuando comenzamos la clase? ¿Alguno me puede decir? No, ¿no? Ya se olvidaron. Tienen memoria de corto plazo como el pececito de Buscando a Nemo. Estos modelos del lenguaje les pasa exactamente eso, ¿sí? Y lo que notaba Google era que cuando quería traducir frases muy largas, el modelo empezaba a olvidarse y hacía mal las traducciones. Entonces generaron un mecanismo de atención, se llama, ¿sí? Y por eso sacaron un paper en el año 2017 con una arquitectura nueva
muy revolucionaria, y en ese paper lo denominaron Atención es todo lo que necesitas. Y esa arquitectura es una de las más utilizadas y la que más éxito tiene en el procesamiento del lenguaje natural. Y que se usa, ¿sí?, al día de hoy, por ejemplo, en la tecnología que tiene ChatGPT por detrás. ¿Qué es ese modelo? Es esto que estamos viendo acá, ¿sí? Este es un modelo esquemático, no se preocupen si no se entiende, les voy nombrando algunas partes solamente para que entiendan los conceptos. A este modelo le vamos a ir dando datos de entrada. Esos datos de entrada, el modelo los va a tomar y los va a convertir en embeddings, los va a tokenizar, va a convertir las palabras en vectores, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es un embedding, si nos queda tiempo. Esa información, ¿sí?, que la guarda vectorizada, lo que va a hacer también es sumarla, ¿sí?, a otra información que el modelo va a tratar de entender cómo es la secuencia de las palabras, ¿sí?, en qué posición está cada una de esas palabras. Y para poder que me entiendan la importancia de la posición de las palabras, siempre el ejemplo que doy es, no es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. El concepto es totalmente distinto, ¿sí? Y las palabras son las mismas, pero la posición en la que se encuentran esas palabras es importante porque cambia el significado. Y como estos modelos trabajan con toda la frase completa, no es que la van procesando palabra a palabra cuando se la estoy dando de entrada, ¿sí?, necesitamos guardar en algún lugar esa posición. Y luego tienen algo que se llama mecanismos de atención, que es justamente lo que le da el nombre a este paper de investigación. Que ahora les voy a contar qué es un mecanismo de atención, ¿sí? Toda esa información termina codificada, ¿sí?, vectorizada dentro del modelo, dentro de sus parámetros, y va viajando a la otra parte de este modelo. Es decir, yo le doy datos, el modelo empieza a generar información, esa información queda codificada en esta parte, y luego pasa a la otra parte, que esta otra parte va a trabajar como un decodificador, ¿sí? Entonces tenemos una parte que codifica y convierte y vectoriza toda la información, y la otra que una vez que hace la tarea, me la devuelve. ¿Cómo es que se entrenan estos modelos? Cuando nosotros lo estamos entrenando, por ejemplo, para traducir del inglés al español, lo que yo le voy a dar es un montón de información con la frase, ¿sí?, por acá, con la frase en inglés. Esto va a aplicar todos estos mecanismos, va a generar acá una información que queda latente. Y por este lado, le voy a dar la frase en el otro idioma, ¿sí?, en este caso en español. Esta parte lo que hace es esa parte del autosupervisado que yo les había dicho, va a convertir también a vectores, pero acá tiene una parte de atención que le va a ir dando palabra a palabra. ¿Vieron cuando yo le dije lo de las galletitas con queso crema, que íbamos agregando una palabra y armaba su dataset? Bueno, yo acá le paso la frase y lo que va a hacer esta parte de este modelo es justamente eso, ¿sí? Una vez que le llega la información y tiene todos los ejemplos, recibe codificado en un idioma, esta parte aprende a hacer traducciones, recibe cuáles son las palabras que tiene que traducir y con toda esa información después me genera la respuesta. Todo esto durante el tiempo que estamos entrenándolo, ¿sí? Una vez que el modelo ya está entrenado y que ya sabe hacer traducciones, toda esta parte que está acá abajo, ¿sí?, se anula, no se usa y solamente se usa esta parte de acá arriba. ¿Qué hace esta parte de arriba? Recibe la información vectorizada y como esta parte ya aprendió a hacer la tarea de traducir, recibe una palabra y me devuelve la traducción, ¿sí? A grandes rasgos, eso es la tecnología Transform, ¿sí? No quiero aburrirlos en mucho más. Hay mucho cómputo, hay mucho cálculo por detrás, pero eso es lo que hace esta tecnología. Para eso, ¿sí?, nosotros estuvimos hablando de los embeddings. ¿Qué es un word embedding? Es tokenizar las palabras, es convertir las palabras a vectores. ¿Cómo es esto? Bueno, yo puedo tener distintas palabras, por ejemplo, hombre, mujer, rey, reina, manzana, naranja. Son distintas palabras. Y digamos que quiero transformarlo en un vector. Yo podría ponerle un número y decirle, esta es la palabra 1, esta es la palabra 2, esta es la palabra 3 dentro del abecedario, ¿sí?, dentro de mi vocabulario. Pero eso la verdad que no da mucha riqueza. Lo que sí le da riqueza es empezar a tomar características de esa palabra. Por ejemplo, la característica de género. Entonces yo puedo cuantificar ese género según qué es lo que quiero decir. Por ejemplo, hombre es masculino, entonces le pongo un -1. Mujer es totalmente opuesto, es femenino, entonces le pongo un 1.
Lo mismo hago con rey o reina, ¿sí? Lo pongo en esos rangos. Ahora, si quiero, por ejemplo, naranja y manzana, que no tengan sexo, que sea neutro, bueno, los voy a poner en un valor próximo al cero. No está ni del lado masculino ni del lado femenino, ¿sí? Entonces, le estoy dando información cuantificada de una característica de la palabra. Así como hicimos con género, lo podemos hacer por si esa palabra tiene alguna relación con la realeza. Hombre y mujer no, pero rey y reina sí tiene mucha relación. Entonces le pongo un valor próximo a 1. Naranja y manzana no. Y así con distintas características. Por ejemplo, la edad. Hombre y mujer es el término para una persona de edad media. Rey y reina es un término para personas mayores, quizás, ¿sí? O por lo general son mayores, entonces le pongo más cerca de 1 ese valor. Si estuviese niño y niña, quizás tenga un valor más cercano al -1, porque representa una edad más corta, ¿sí? Entonces yo puedo representar distintas características, ¿sí? Si algo es comido o no, salvo que seamos caníbales, todos nosotros no deberíamos comernos entre nosotros por el bien de la humanidad, no somos comida, entonces le ponemos todo valor 0. Pero naranja y manzana sí. Entonces ahí le damos un valor acorde, ¿sí? Como hacemos esto, lo podemos hacer con un montón de características. Tamaño, costo, si es verbo, si es adjetivo, ¿sí? Y esto me va a dar, por ejemplo, 300 características distintas de esa palabra. Y si yo tengo un vocabulario de 10.000 palabras, eso me va a generar, por ejemplo, ¿sí? Una matriz, que la vamos a llamar matriz de embedding, donde va a estar compuesta por distintos vectores que ya no solamente tienen un número indicado por una palabra, sino que tienen un montón de información semántica de esa palabra, ¿sí? Esto que tenemos acá sería el equivalente a un token. Ese vector que convertimos una palabra en eso, ¿sí? Es lo que vamos a utilizar. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Sé que por ahí es un concepto difícil, pero es necesario que entiendan lo que es un token y lo que es un vector, ¿sí? Cómo hace la máquina después para poder trabajar numéricamente esas representaciones. Esto es así, o me terminan odiando o me terminan agradeciendo que aprendieron. No hay término medio. ¿Sí? Vamos, sigamos entonces. Estos embeddings, ¿sí? Terminan de generar un conocimiento extra dentro de lo que es el significado de la palabra, ¿sí? Si nosotros vemos ese espacio multidimensional de conocimiento que se genera dentro de estos modelos, vamos a ver que hay palabras que se empiezan a agrupar entre sí. Por ejemplo, hombre, mujer, rey y reina van a estar muy cerca dentro de ese mundo virtual que se generan de datos ahí adentro. Gato, pájaro y canario. 1, 3, 6 y 8. Naranja, manzana y pera van a estar muy juntas entre sí. ¿Por qué les parece que sucede esto? Si yo represento esas palabras que están en vectores en este espacio de 2 dimensiones. ¿Por qué les aparece o les da la idea de que esas palabras están juntas entre sí? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Sin miedo, no hay examen. Los vectores son parecidos, exactamente. Comparten ciertas características, ¿sí? Dentro de esos vectores que tienen valores que son similares. Entonces, cuando son palabras que tienen algo que ver entre sí, terminan de agruparse juntas, ¿sí? Eso me permite trabajar con analogías, por ejemplo. Puedo decir hombres a mujer como reyes a... ¿Qué se les ocurre? Reina, dice Mica, la veo ahí, que está muteada, pero veo que mueve. José también, muy bien. Reina, exactamente. Ahora, esto lo podemos hacer matemáticamente, ¿sí? Como son vectores numéricos, los podemos operar. Podemos ir midiendo las distancias que existen entre esos conceptos. Entonces yo puedo decir que si a hombre le resto mujer, voy a tener aproximadamente la misma distancia que a rey le resto otra palabra. ¿Y cuál es esa otra palabra? Bueno, empiezo a buscar las que tengan ese mismo comportamiento, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar cuál es esa palabra X? Bueno, trato de buscar dentro de esa operación donde tengo lo más similar posible. Entonces, si yo mido la distancia que existe entre hombre y mujer, entre rey y reina, ¿sí? Puedo triangular que justamente la palabra que cumple todas esas distancias es reina. Por lo tanto, esa analogía de hombres a mujer me da la idea de que rey es a reina. ¿Y cuál es la dimensión o la característica que comparten? El género. Hombre masculino, mujer femenino. Rey masculino, sea reina femenino, ¿sí? Esa es la característica que más peso tiene.
Entonces yo puedo empezar a usar estos embeddings para encontrar palabras que son similares, aplicando lo que conocemos dentro del mundo de la inteligencia artificial como funciones de similitud. ¿Sí? Lo otro que tenemos, ahí acabamos de ver lo que son los embeddings, para que entiendan cuando la máquina convierte en vectores, lo que está haciendo eso. Está buscando características y lo guarda almacenado. ¿Sí? Yo les nombré también mecanismos de atención. ¿Qué es esto del mecanismo de atención? Cuando nosotros tenemos que traducir una frase que es muy larga, por lo general lo que hacemos es buscar los puntos de los signos de puntuación, las comas, los puntos, y vamos haciendo la traducción prestando la atención a ciertas partes. Y después vamos viendo cómo se van relacionando las palabras entre sí y armamos la traducción grande. ¿Sí? Es decir, vamos enfocando la atención a distintos puntos. Lo que descubrió la gente de Google, que no era bueno, como veníamos trabajando con los modelos de lenguaje, de ir siguiendo toda la secuencia palabra a palabra. ¿Sí? Lo que descubrieron es que en vez de ir viendo, después de perro viene estaba, después viene en, después viene salón, no, armemos algo que me diga cómo se van relacionando las palabras entre sí. Cuando yo me quiero enfocar en una palabra, ¿a cuáles son las que le tengo que prestar más atención? Quizás la palabra perro está muy relacionada con estaba y muy relacionada con durmiendo. ¿Por qué? Porque el perro estaba durmiendo. ¿Sí? Entonces, puedo armar un vector también, ¿sí? Con valores, por ejemplo, ¿sí? Para la palabra perro. Acá voy a poner la P de perro porque soy muy vago y no quiero escribir toda la palabra. Y entonces puedo decir que perro está relacionado en un, no sé, 80% con estaba, con salón un 30%, entonces no le doy tanta atención. Con durmiendo le voy a dar una buena atención también, le voy a dar un 70% y así con cada palabra, ¿no? Entonces, tengo el grado de atención que le tengo que prestar a cada una de esas palabras para que se vayan autocompletando. Si yo hago esto mismo que hice con perro, lo hago con la palabra estaba, lo hago con salón, lo hago con durmiendo, lo que termino de obtener es lo que conocemos como una matriz de atención. Y es lo que revolucionó la gente de Google al generar esto. Yo puedo, acá lo que estamos viendo, esto es un mapa de calor. Cuanto más oscuro, más relación tiene, más alto es el valor de relación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que perro está muy relacionado con estaba y está muy relacionado con tranquilo, porque el perro estaba tranquilo. ¿Sí? Él está solo relacionado con él, durmiendo está muy relacionado con estaba. ¿Sí? Entonces, puedo ir haciendo el foco ya no a toda la secuencia, no me tengo que acordar todo el contexto, toda la frase larga, sino que solamente a las partes que les tengo que dar atención. Esto que vemos acá se llama matriz de atención. ¿Sí? Y lo que hace ese modelo internamente es justamente eso, generar sus propias matrices de atención entendiendo el contexto de las frases. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya Sí, estamos Omar, muy cerca del son las horario. 9 de la noche, Omar. Yo diría, comentario, que no sé si querés hacer un pequeño pantallazo de los temas que vas a dar en las próximas clases, donde básicamente lo que vamos a hacer es mostrar herramientas. O sea, vos estás dando una base teórica ahora para tener una idea, porque somos de ingeniería y queremos explicar, pero no es un curso de ingeniería, es un curso para gente que empieza de cero, que tiene nivel de manejo de PC, pero no hace falta entender conceptos como vectores, todas esas cosas, no hace falta. Por eso digo, No, 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 no. Justamente. si querés contar un poco los temas que vamos a dar en las próximas clases Sí, y decirles que tienen el espacio, está el grupo de WhatsApp, está digamos, van a quedar las clases grabadas, de que ustedes aprovechen y que nos den feedback de qué cosas están buscando, qué casos reales tienen que a lo mejor puedan aplicar la inteligencia artificial y que nosotros en estas 7 clases que quedan, además de hoy, los podamos ayudar. O sea, la idea es que el curso ustedes lo aprovechen al máximo. Por eso me encantaría que en estos minutitos que nos quedan, escuchar a alguien, algún comentario, no sé, Una Omar, pregunta, dale. sí. con respecto a lo que estás explicando de la matriz y todas esas cuestiones, lo estás explicando de manera de entendimiento o a manera A de manera que de entendimiento. empecemos a utilizar, nosotros tenemos que estar armando este tipo de matrices, o vienen dadas? No, no, esto es cómo funciona internamente, porque justamente, ahí justo Ariel me hizo la pausa, justamente venía a explicarles el por qué estos vectores y por qué a veces nos contesta cualquier cosa, por qué a veces alucinan, o por qué a veces nosotros les damos una instrucción y nos devuelve otra. ¿Por qué? Porque varía cómo trabaja internamente esos vectores, y como es un modelo que no es determinístico, sino que es probabilístico,
¿sí? No siempre nos va a devolver la misma respuesta. Pero bueno, lo vamos a ver bien en la próxima clase. Lo que quiero es contarles, ¿sí? Vamos a llegar acá justamente. Acá está el paso a paso de cómo funciona un modelo GPT. Esto se los voy a contar la próxima clase, para que entiendan el por qué es importante armar buenos prompts y entender el cómo armar los prompts, ¿sí? Todo lo que les conté hasta ahora es simplemente para que entiendan qué es la IA generativa, cómo trabaja, por ejemplo, el modelo Transformers, qué es esto de los mecanismos de atención, que es autosupervisado, que genera todos estos vectores internos. ¿Por qué? Porque todos los modelos generativos trabajan con la información vectorizada, ¿sí? Y yo le voy a pasar y le voy a pedir un prompt a través del lenguaje natural. Y ese lenguaje natural primero tiene que ser convertido, tiene que ser vectorizado, luego lo tiene que interpretar, luego tiene que buscar el conocimiento, ¿sí? Entonces les voy a enseñar todo eso, pero vamos a cortar acá la clase de hoy, la continuamos la próxima clase. A partir de esto, les prometo que va a ser mucho más práctico y no tan teórico, pero me parecía que para alguien que va a dedicarse a usar herramientas, el entender el por qué la herramienta me está respondiendo lo que me está respondiendo, puedan entender el porqué y que no son ustedes que no la saben usar, es que la herramienta funciona así, ¿sí? Y muchas veces está basado en probabilidades. Entonces, entender esto les ayuda a trabajar un poquito la frustración cuando no logren lo que ustedes quieran, cuando empiecen a tener los prompts, ¿sí? Y a medida que vayamos viendo los distintos casos de cómo podemos trabajar con los prompts, ahí vamos a ir viendo de que tiene que ser algo que vamos a ir iterando, va a ser algo iterativo, que lo vamos a ir mejorando de a poco. Entonces les voy a dar algunas técnicas, ¿sí? Justamente para poder encontrar los mejores prompts. Como les había comentado Ariel, ¿qué es lo que vamos a ver en las próximas clases? Vamos a terminar de ver el temario de esta primera clase, ¿sí? Que no lo terminamos de ver con ejemplos de ChatGPT, así que ténganse la cuenta preparada de ChatGPT. La cuenta gratuita, no hace falta que sea la paga, vamos a poder utilizarla, la vamos a poder probar, vamos a ver distintas técnicas de cómo trabajar, con ejemplos, con prompts, con modelos de prompts, ¿sí? Vamos a ir trabajando eso. La otra clase tengo planificado contarles, ¿sí? Que son esto de los GPTs personalizados, cómo nosotros podríamos usar, por ejemplo, un chat GPT propio, ¿sí? Armado con una herramienta que nos da la gente de OpenAI. Les voy a mostrar distintos usos que tenemos dentro de esa plataforma. Vamos a hablar un poquito de qué es y cómo se podrían armar. Les voy a dar una receta de cómo podemos armar esos modelos. Y nos podríamos generar un GPT propio para la tarea que nosotros querramos, ¿sí? Le podemos pasar documentación propia y que responda en base a esa documentación, ¿sí? En vez que no use el conocimiento que tenemos. O sea, podríamos armar un agente inteligente, ¿sí? Propio, y nosotros usarlo como herramienta, poder compartirlo. Incluso vamos a ver que existe todo un marketplace de un montón de esas herramientas. Así que les voy a mostrar varios casos de uso de eso. Eh, Hay una clase que la estoy terminando de diagramar, Ariel, esto tenemos que ver bien cómo lo armamos, que es lo del chatbot, ¿sí? Contarles lo que es un chatbot. Hay herramientas de terceros que uno puede programar o le puede dar una personalidad o le puede dar un roleplay, que son las cosas que vamos a ver en las técnicas de prompting, que ya están armadas. Nosotros podemos armar nuestro propio chatbot con código también. Entonces, todavía estoy terminando de ver qué enfoque le doy y acá depende también de ustedes, si quieren usar herramientas de tercero o quieren armar algo que les muestre cómo podríamos armar una herramienta propia conectándonos a alguno de estos modelos. ¿Sí? Nosotros lo codeamos nosotros, ¿no? Nuestro chatbot, tenemos nuestro propio chatbot. Pero la idea es que Exactamente. cualquiera de ustedes puede, contratando una de estas herramientas que son bastante económicas, transformarse, digamos, en brindar este servicio, tener su chatbot de una forma muy, muy accesible, ¿no? Por eso estoy viendo también cómo son herramientas que por ahí son pagas y otras que por ahí tienen un uso gratuito pero muy limitado. Algunas piden tarjeta para la parte gratuita y después te empiezan a cobrar. Entonces, bueno, estoy viendo cómo lo terminamos de diagramar puntualmente esa clase, ¿sí? Todo va a depender del interés que me muestren ustedes y el enfoque que quieran que le dé. Después hay una clase que sería la clase 4, por ahí cambiamos el orden, ¿sí? Pero la clase 4, que sería toda la parte de IA generativa. Entonces ahí les voy a mostrar cómo es que funcionan los modelos que generan imágenes. Vamos a ver, por ejemplo, Midjourney, les voy a mostrar cómo funciona ese modelo, o cómo funciona, por ejemplo, Leonardo, que es otro modelo. Hay Flux,
hay un montón de herramientas que nosotros podríamos llegar a utilizar para trabajar con inteligencia artificial que generen imágenes, ¿sí? Tenemos Dalí. Entonces les voy a dar varias herramientas que ustedes podrían llegar a utilizar. Todas funcionan más o menos de la misma manera. Nosotros le escribimos un prompt, nos genera una imagen y en base a eso después podemos ir editándola, trabajándola. En la clase número 5 vamos a volver un poquito al uso de los prompts, ¿sí? Pero lo vamos a hacer mucho más aplicado. La idea es aumentar la productividad con inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver algunos casos de cómo, por ejemplo, podemos armar el avatar cliente, conceptos de marketing, de cómo podríamos armar nuestra propia campaña publicitaria en Instagram, o no sé, cómo crear un sitio web, cómo pedirle a estos modelos de lenguaje que me dé el código de un sitio web, cómo poder generar las imágenes para el sitio, cómo podríamos armar un ebook para poder darnos a conocer de nuestros servicios o hacer un gancho para que la gente empiece a sumarse a nuestras redes sociales. Cómo podemos generar una estrategia de publicidades, cómo crear un guión, los guiones de las publicidades, cómo armar un newsletter si quisiéramos armarlo, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir viendo de a poco en esa clase. O sea, serían casos prácticos que nosotros podríamos utilizar ChatGPT. En la clase número 6 vamos a ver cómo podríamos optimizar algunos de los procesos. Entonces vamos a ver ahí cómo podemos usarlo para escribir mail internos, emails de atención al cliente, o cómo trabajar con contratos. Ahí estoy también viendo algunos ejemplos que a ustedes les sirva. Por eso me sirve mucho que ustedes me vayan contando o vayan escribiendo a qué se dedican, qué es lo que hacen. Entonces podemos empezar a armar ejemplos que a ustedes les sirva, ¿sí? Y se puedan ir del curso o de la charla con algo que a ustedes les sirva también. La clase número 7 les vamos a contar cómo ustedes pueden potenciar su camino en inteligencia artificial. Si les pica el bichito, si quieren profundizar mucho más en todo este mundo de la inteligencia artificial, les vamos a contar cuáles son los puestos o los nuevos trabajos que hay detrás de todo esto, como por ejemplo el ingeniero en IA, el ingeniero de datos, el analista de datos o el prompt engineering que se dedica a interactuar con todos estos modelos, ¿sí? Entonces les vamos a contar qué cosas deberían saber, qué herramientas deberían tener para que ustedes se puedan armar, si quieren seguir estudiando todos estos temas, su propia hoja de ruta, ¿sí? Y ahí les voy a contar qué tecnologías podemos llegar a utilizar. Por ejemplo, SQL para consultar bases de datos, conocer si quieren guardar documentación y guardar el versionado de esas documentaciones. Hay herramientas como GitHub, o si quieren usar ciencia de datos, bueno, hay cursos que les podríamos llegar a comentarles. Entonces, para que sepan qué es lo que hay y cómo ustedes pueden seguir. O sea, que no se queden solamente con las herramientas que podamos ver durante todo el curso, ¿sí? Estas charlas, sino que puedan seguir hacia adelante. Y la última clase, la número 8, les voy a mostrar una herramienta que se llama Make, que es una herramienta de automatización. ¿Qué tiene de bueno esta herramienta? Es una herramienta de pago, pero se las vamos a mostrar con algunos ejemplos y les voy a contar cómo se usa. Después vamos a ver que hay distintas opciones. Está Zapier, está N8N. Son herramientas que, sin saber codificar, me permiten armar flujos que interconecten distintas inteligencias artificiales, distintas herramientas y empezar a automatizar tareas, ¿sí? Puedo generar, por ejemplo, un flujo de trabajo que mire mis casillas de mail, mire cuáles son los mails no leídos, me arme una redacción de respuesta a esos mails y me los guarde en borrador, para que yo después los valide y los envíe. Pero en el medio usé un modelo como el de ChatGPT para generar la respuesta. O usé una base de datos para ir guardando quién se comunicó conmigo y guardar los datos como un posible cliente. Es decir, no hay límites. El límite es la imaginación, ¿sí? Entonces lo que queremos es mostrarle ese tipo de herramientas de automatización, ¿sí? Más o menos esa es la idea de las 8 clases que vamos a ir trabajando. Como les digo, hay algunas que son puntualmente de ejemplos, que estoy terminando de pensar a ver qué es lo que más les conviene o lo que más les puede llegar a ser útil. Para eso nos sirve que estén en el grupo, que nos manden un feedback de qué les parece, qué quisieran hacer. Entonces vamos a ir adaptando esa parte de los ejemplos, ¿sí? No sé si algún otro comentario, Ariel.
No, creo que lo dijiste todo. Básicamente el concepto es que este curso van a haber un montón de herramientas que si las manejan bien, ya esto le van a servir para ser enormemente productivo, multiplicar la productividad. Hay otras cosas, pero es si ustedes quieren profundizar. Eh, y bueno, hay herramientas muy interesantes, pero bueno, lo importante es que ustedes le dediquen un tiempo a ver estas cosas, a practicar y sobre todo el feedback para ver cómo los podemos ayudar mejor. Y bueno, aprovechen el grupo, aprovechen todas las cosas. Otra cosa, eh, seguramente les van a mandar por mail, y esto queda grabado porque hay gente que a lo mejor va a mirar la grabación, porque había mucha gente que se había anotado y no vino tanta gente. Entonces probablemente les van a llegar el mail a todos, traten de conectarse el jueves. eh, y estamos tomando asistencia con la idea de que eso sea la base de un certificado que se va a entregar. Se va a entregar un certificado de asistencia. Por eso es importante dar la asistencia por el grupo de WhatsApp. Así que bueno, en principio eso sería todo. Si queda alguna duda, háganla ahora. Tienen el grupo igual, pero está bueno escucharlos. Y díganos Una que les... pregunta. Dale, El grupo de WhatsApp, ¿cómo se llama? ¿Cómo me ponen? ahí te mando. Ahí te pasamos el enlace para que te sumes. Ahí Ariel, a ver, lo estoy buscando. Si no, Ariel, se lo Sí, pasás. sí, ahí lo mando. ¿Me lo pasás por mail? Por No, 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 acá, ahí te lo paso por el Zoom. por el chat de Zoom. Ahí está, ahí lo mandé. Ah, ¿lo mandaste Y, vos? Bueno. sí, sí, ahí lo acabo de mandar, se lo mandé a todos de nuevo. Traten de decir el nombre y el apellido, así los podemos agendar y saber de quién es que está dentro del grupo también, ¿sí? Y todos los materiales, todo se los vamos a ir pasando por el grupo de WhatsApp. Y si tienen dudas o cosas que a lo mejor no están comprendidas dentro del curso y los podemos ayudar, orientarlos a algún material, también, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor se quiere meter a estudiar otras cosas o tiene dudas. La idea es ayudarlos y el grupo que de soporte, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Digan qué les pareció, si les pareció interesante, si se entendió, si quedaron dudas. Majo dice, gracias, muy interesante. Bueno, entonces nos vemos el jueves a las 19, ¿sí? El jueves a las 19, sí, vamos a tratar de no tener problemas con el Zoom, así no nos atrasamos. Y vamos a Bueno, continuar desde donde dejamos, ¿sí? En la diapositiva número 34, que es cómo funciona GPT, ¿sí? Si quieren ir mirando el PDF, vayan adelantando, cualquier cosa pueden ir haciendo preguntas también, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no es que ustedes tengan que ser ingenieros, simplemente se los cuento para que sepan qué es lo que funciona y después entiendan el por qué les responde como les responde. claro, Y este recuerden sería un esto, curso en el cual la idea es que ustedes aprendan a manejar el auto, ¿sí? Y les damos algunos conceptos de mecánica. No es un curso de mecánica, de cómo funciona todo por adentro. Por algunos conceptos de mecánica les va a servir para manejar mejor el auto. Es un poco básicamente es ese esa, tema. Pero no hace falta ni que sepan vectores, ni integrar, ni derivar, ni estadística, todas esas cosas no hacen falta. Obviamente que si después quieren profundizar en temas de inteligencia artificial, sí son temas en los que hay que ir formándose. Pero no para esto, que son herramientas en las cuales no hace falta tener una base de informática ni una base técnica. y ¿Listo? lo Nos otro que vemos. les quiero, sí, y lo otro como consejo final de hoy, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, que está el miedo a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, y les digo lo siguiente, la inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo, sino a alguien que sepa usar la inteligencia artificial mejor que ustedes, ¿sí? A la El igualdad de campo condiciones, específico en el que están trabajando. exactamente. Ah. A condiciones similares, ¿sí? Siempre va a ser más destacable quien sepa usar estas herramientas porque es más productivo. Así Claro, que históricamente anímense y traten de ir aprendiendo. la tecnología es cierto que ha destruido trabajo, pero ha creado mucho más trabajo del que ha destruido. Lo que pasa es que hay un cambio, hay que formarse, hay que actualizarse, pero la realidad es esa y no hay por qué hoy tendría que cambiar. ¿Listo? Bueno, gente, nos vemos Nos entonces vemos. el Chao, jueves, chao. ¿sí? Traten de ser puntuales, así no nos atrasamos, ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias, buena semana. Gracias.